Buenas noches, mi nombre es Claudia Puerta, soy estudiante de séptimo semestre de psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y este es un trabajo para la materia de guitarra donde vamos a hablar acerca de la historia de la guitarra por medio de una línea de tiempo. Quiero mencionar como primera medida que la guitarra es un instrumento de cuerda con una historia que se remonta a más de 4.000 años y sus orígenes, sus inicios se dieron en el Medio Oriente y en Europa. Hoy en día es un instrumento fundamental en diversos géneros musicales alrededor del mundo. Para mí, pues uno de mis favoritos y uno de los principales instrumentos que pueden existir. Para que la guitarra hoy en día sea como la conocemos, pues ha venido pasando por diferentes procesos y por varias evoluciones. En mi línea de tiempo voy a hablar específicamente de 10 fechas, claramente son más, pero quiero enfocarme solamente en estas. Quiero empezar en los años 2500, donde se dio a conocer el tar persa, específicamente en Persia. Surgió un laúd oriental de 4 cuerdas, con una forma muy parecida a la guitarra moderna. Luego me quiero ir a los años 800 antes de Cristo, donde se originó la cítara griega, un instrumento que perteneció a la antigua Grecia, un instrumento de cuerdas parecido a una lira. Creo que ustedes y yo conocemos muy bien una lira, sobre todo al pensar en una lira, recuerdos como las bandas de los colegios por las calles, y creo que es un instrumento con un sonido bastante particular y bonito. Pero esas liras que se construyeron, o esa cítara griega con esa parecido a la lira, tenía también una similitud a una guitarra en cuanto a la estructura. Luego me voy a los años, al siglo, perdón, uno después de Cristo, donde apareció la quítara romana. Lo que hicieron los romanos fue que adoptaron esa cítara griega y ellos la denominaron una quítara, un instrumento que influyó en su desarrollo. Luego nos vamos al siglo VIII, donde se dio la introducción del laúd árabe en España. Esto ocurrió durante una conquista árabe en la península ibérica y fue muy influyente en los instrumentos europeos. En este caso fue Siriap quien promovió su uso. De ahí paso al siglo XV, donde apareció la vihuela en España nuevamente, un instrumento con 6 cuerdas. Se popularizó en España y fue considerado un precursor de la guitarra moderna. Me voy al siglo XVI. Allí surgió fue ya la guitarra de 5 órdenes. Se creó una guitarra barroca. eh, Se diferenciaba de la vihuela. Bueno, y aquí apareció fue el señor Gaspar Sanz, quien contribuyó a su desarrollo. Luego me voy al siglo XVIII, una guitarra de 6 cuerdas simples, evolucionó a 6 cuerdas, la anterior fue la de 5, ya aquí pasó a la de 6 y de esa manera fue que se estableció la base para la guitarra actual. Aquí fue el señor Fernando Sor quien ayudó a consolidar este instrumento. Ahora me voy al año 1850, la guitarra española, el luthier español, y aquí fue el señor Antonio Torres Jurado quien diseñó la guitarra española, y ese diseño y estructura son la base de la guitarra clásica moderna. Ya en los años 1931 fue donde se dio la primera guitarra eléctrica comercial. Fue desarrollada por George y por Adolf, y esto vino y empezó fue ya a revolucionar la música contemporánea. La última fecha que tengo, la década de los 1950. Ustedes y yo conocemos perfectamente una guitarra eléctrica y esta guitarra específicamente es un ícono. Fue en esa época donde se lanzó y las marcas como Fender y como Gibson, que las conocemos hoy en día, de hecho son excelentes marcas, sus instrumentos son hermosos, bastante avaluados. Ya aquí fue la Stratocaster, que creo que es la imagen que tengo, sí, esa es la imagen que coloqué, y la Les Paul, y de esa manera se consolidó la guitarra eléctrica en géneros como el rock and roll, y ya pues más adelante lo que fue el rock, tanto en inglés como en español, y siento que es como
la guitarra como la base de este género musical. Sería esta entonces la historia de la línea de tiempo de la guitarra. Muchísimas gracias por ver.